Hemos estado mirando la vida de Jacob. Hemos elegido a este personaje como el primero en una lista de personajes que vamos a estar mirando, pero nos estamos ocupando de conocer algunos detalles de la vida de Jacob, pero sobre todo, vuelvo y insisto, es tratar de capitalizar algunas lecciones que nos ayuden a nosotros en el desafío de nuestro día a día. Hemos visto, por ejemplo, cómo Jacob se empecinó en tratar de aferrarse a lo que Dios ya le había dado. Y el miércoles pasado estuvimos hablando de algo que llamamos ladrones de bendición, ¿no? Y cómo él, junto con Rebeca, su mamá, se unen y arman toda una trama, ¿no? Para robarse la bendición que Isaac iba a dar a su primogénito. Pero hoy quiero que nos detengamos y vamos a usar los minutos de hoy para hablar específicamente de la bendición, esa que ellos pretendieron robar y bueno, y todo lo demás. La bendición es probablemente una de las más grandes expectativas del creyente de hoy. Y es muy interesante porque bendición era un término completamente ligado a Dios y casi que propio de las esferas cristianas, católicas, evangélicas, hasta hace unos años atrás. Entonces repito, un término ligado a Dios y muy usado en contextos así. Pero hoy por hoy, bendición es un término que se ha no solamente popularizado, que se usa en todo contexto. Es fácil ver usted a un presentador de un noticiero hablando de la bendición que fue tal cosa, lo otro, a un artista. Bueno, el término se popularizó, digamos, asumió un uso generalizado, pero a la vez también como que se desdibujó lo especial que había detrás de esta declaración. Por eso quiero que nos detengamos un momentico a ver, porque reitero, esto es algo que Rebeca quiere robar para su hijo Jacob, ¿no? Esto es algo que Saúl está lamentando perder y es algo que Isaac quiere entregar a la persona correcta. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su importancia? Miremos el relato ahí en Génesis capítulo 27. ¿Qué pasó después de ese episodio donde estos ladrones robaron la bendición que Isaac iba a dar a su hijo Esaú? Capítulo 27, verso 41. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, y enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, miremos los primeros versículos del siguiente capítulo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos,
y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Dejemos hasta ahí. El tema protagónico indiscutiblemente hasta este punto en la historia de Jacob ha sido sin duda la bendición. Bueno, entremezclada con la primogenitura, ¿no? Pero hoy va a entender algo con relación a esas dos expresiones. Y nota todo lo que se desata alrededor de Jacob por razón de la bendición, por la búsqueda incesante de ella, por querer acapararla y también la importancia que ella tenía en la estructura familiar, ¿no? Ahora, devolvámonos un poquitico y quiero invitarle a que nos devolvamos a los versículos 27 al 29, donde Isaac declaró bendición sobre Jacob. ¿Recuerdan? Cuando él se disfrazó y se puso ahí las pieles de estos animalitos, le preparó, o mejor dicho, le llevó la comida que la mamá preparó y todo esto. Y entonces cuando por fin convenció a su papá de que él era Esaú, entonces Isaac lo bendijo. ¿Cómo fue esa bendición? Entonces quiero que dediquemos los primeros minutos de esta reflexión. Hoy vamos a ser muy breves, pero los primeros minutos de esta reflexión a tratar de identificar cómo fue esa bendición. ¿Qué es lo que contiene esa bendición que en últimas termina siendo como tan peleada por estos chicos? Verso 27, capítulo 27, verso 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac del olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, aquí va, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, ahí es, eso fue, mejor dicho, ese fue el florero de Llorente. Eso fue lo que desató esa tremenda enemistad, a tal punto que, como leímos hoy, Esaú tiene entre ceja y ceja: apenas mi papá se muera, lo mato a mi hermano. O sea, eso es de una. Y Esaú tenía eso ahí. ¿Por qué? Por esto. Esa declaración que acabamos de leer fue el detonante, fue la chispita ahí en el combustible que hizo estallar todo. Pero ¿cómo identificamos cuáles son los elementos que tiene esta bendición? Entonces he tratado de mirar algunos y quizás usted coincida conmigo en esto. Esta es una bendición que en primera instancia provee una cobertura celestial. Lo primero que esta bendición identifica es una cobertura celestial. Note lo que dice: Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. O sea, toda la vida de quien está recibiendo esta bendición queda cubierta por la intención de Dios. Entonces lo que Isaac está declarando es que tú que vas a recibir la bendición, Dios te va a dar el rocío del cielo, pero también la grosura de la tierra. O sea, toda una cobertura del deseo del cielo sobre esta persona. Cobertura celestial. La segunda cosa que identificamos ahí, bueno, esto es con lo que todo el mundo asocia bendición,
que está incluido también, es prosperidad material, ¿no? Dice, y abundancia de trigo y de mosto. Entonces tenemos primero cobertura celestial, segundo, prosperidad material, abundancia de trigo y de mosto. O sea, lo que yo te voy a dar va a ser abundante, ¿no? Y esta es parte de lo que es el deseo de Dios a través de su bendición. Repito, el problema nuestro es que hemos reducido bendición a prosperidad material. Pero no significa que la bendición no exprese, no contenga prosperidad material. Claro que sí, pero no se reduce exclusivamente a eso. La tercera cosa que le dice es que sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti. El tercer elemento que contiene esta bendición es una investidura de autoridad. Una investidura de autoridad. Y es básica, o el texto lo expresa a través de una especie de preeminencia política. Te voy a colocar en un escenario en el que tú vas a tener autoridad. Tú vas a señorearte sobre pueblos, las naciones vendrán a ti, reconocerán lo que hay en ti. Entonces, la idea aquí es algo que trasciende más allá de una simple autoridad doméstica, ¿no? Esto tiene que ver con naciones, con pueblos. Hay toda una investidura de autoridad que provee la bendición, ¿no? Entonces, hasta aquí llevamos ¿qué? 3, ¿cierto? Cobertura celestial, prosperidad material, investidura de autoridad, pero también habla de liderazgo familiar. Aquí ya tiene que ver con lo doméstico. Le dice, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti. Lo que en otras palabras le había dicho el Señor a Rebeca antes de que estos chicos nacieran, ¿no? El mayor servirá al menor. Pues estos eran los hijos, ella no tenía más. Entonces estos son los que, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Esa bendición tiene que ver, y como lo vimos el miércoles pasado, era la idea de que ahora él estaba a la cabeza del clan familiar, de toda la administración de la herencia familiar. Pero termina diciendo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición también incluye, o la bendición también conlleva a convertirnos en instrumentos de bendición. O sea, la bendición me hace a mí un instrumento de bendición. Quiere decir que yo tengo, por razón de la investidura de autoridad que me ha sido dada, la cobertura celestial que está sobre mí, yo tengo la posibilidad de ser instrumento de bendición a otros. Malditos los que te maldijeren, pero benditos los que te bendijeren. O sea, en esa relación con otros, esos otros también serán bendecidos. Ahora, si te maldicen, serán maldecidos, pero si te bendicen, serán bendecidos. Entonces, cuando uno observa más allá de la declaración de Isaac, cuando uno observa algunos de estos elementos, todo lo que contiene, conlleva, incluye la bendición. Repito, cobertura celestial, prosperidad material, investidura de autoridad, liderazgo familiar, objeto, instrumento de bendición. Ahora puede uno entender un poquito la frustración, la rabia, el enojo de Saúl, ¿no? Porque son estos detalles que uno lee el texto y los pasa rápidamente desapercibidos. Y uno dice, ¿y este otro por qué se puso tan bravo? Pues sí, el papá bendijo al otro, pero no, este hombre entiende realmente lo que se echó a perder, ¿no?
lo que se fue por haber menospreciado. Y, y hay tres cosas más que quiero mencionarles. Este es el contenido de la bendición. ¿En qué consistía la bendición? Quiero que pienses por un momento en estas 5 cosas que acabamos de mencionar. Por favor, recuérdalas. Cobertura celestial, prosperidad material, investidura de autoridad, liderazgo familiar y instrumento de bendición. Tú eres un instrumento de bendición. Esto es algo que nosotros quisiéramos, anhelamos que esté sobre nosotros, que venga sobre nosotros. Y yo creo que aún sin saberlo, sin conocer todos esos detalles, uno puede entender por qué la gente corre detrás de la bendición. Y hay bendición en tal parte y uno quiere que la gente lo bendiga, que le digan cosas y todo lo demás. Pero quiero llamar tu atención sobre 3 detalles más que el texto nos muestra y que están de alguna manera expresan lo que este término significaba para ellos. Por ejemplo, Esaú está fuera de control. El hombre está salido de la ropa. Él ha entendido lo que menospreció y que de alguna forma, de manera astuta, Jacob le robó. Pero este es el detalle que quería mencionarte. Escucha, no hay separación entre primogenitura y bendición. No hay separación entre primogenitura y bendición. Y esto fue lo que Esaú no entendió. Esaú, en un momento determinado, cuando su hermano le propuso que le vendiera la primogenitura, él no le vio problema. Dijo: tome, pues, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve eso? Ahorita lo que tengo es hambre. Y dijo: pues usted es el primogénito a partir de hoy, ¿dónde le firmo? ¿Cierto? Pero lo que él no entendió es que estos son 2 conceptos que están estrechamente ligados, que son inseparables. Por eso Isaac no concibe bendecir a nadie diferente que a Esaú. Recuerda que el trato entre Esaú y Jacob, Isaac no lo sabía. Probablemente Rebeca sí, seguramente Rebeca sí, pero Isaac no lo sabía. Por eso cuando llega el momento de declarar la bendición, de dar la bendición, de proferir la bendición, Isaac está pensando en el primogénito, Y recuerda, cuando Jacob llega haciéndose pasar por Esaú y él le pregunta: ¿quién eres? Él le dice: soy Esaú, tu primogénito. Y cuando Esaú llega con ya Esaú el propio, ¿cierto? Después de preparar su comida y todo lo demás, y se presenta y le dice: padre, prepárate para que coma. Y dice: ¿usted quién es? Dice: Esaú, tu primogénito, tu primogénito. Y vuelvo y repito, él llama para bendecir al primogénito, porque en la mente del patriarca no hay ambivalencia entre estos 2 conceptos. No es posible declarar una bendición sobre alguien distinto al primogénito. Pero viene el siguiente detalle. Porque entonces, cuando el episodio pasa, recuerdan, lo vimos la semana pasada, Esaú le dice: pero no tienes otra, no guardaste una para mí. Y viene el otro detalle de la bendición. Escuche, la bendición es irrevocable e intransferible. Irrevocable e intransferible. Y esto es lo que Isaac le explica a su hijo. Yo te puedo dar una bendición, pero la bendición ya la puse en los hombros de tu hermano. Yo te puedo dar una bendición, porque la bendición es irrevocable. Y uno puede ver, y
si el Señor nos permite, lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes exposiciones. Cómo Jacob toda la vida es embarrada tras embarrada tras embarrada, pero sobre ese hombre estaba la bendición de Dios. Porque la bendición es irrevocable. Es irrevocable. Y vamos a ver algo sobre esta segunda palabra ahora más adelante, porque recuerde esto, es irrevocable e intransferible. Y ahora le voy a explicar un poquito más eso. Pero viene un tercer elemento de la bendición que quizás ya no nos guste tanto. Y es lo que el texto de hoy nos invitó a ver, ¿no? La bendición provoca el celo y el repudio de muchos. No todo el mundo celebra tu bendición. No todo el mundo aplaude que seas un bendecido de Dios. Hay gente que le molesta. Hay gente que no tolera esto. Hay gente que se ofende y hay gente que hará todo lo posible para hacerte caer. Algunos te aborrecerán. Note, Esaú, que probablemente no tenía una muy buena relación con su hermano, llegó al punto de aborrecerlo a muerte, a muerte. Y nota, el texto lo dice claramente. El capítulo 41, versículo 41, perdón, que leíamos, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. O sea, la razón de su repudio, de su rabia, de su odio, de llegar incluso a sentenciarlo a muerte, fue la bendición. Repito, no esperes que todo el mundo celebre el que tú seas un bendecido de Dios. Lo que ellos probablemente no saben es que eso que está sobre ti es irrevocable. Es irrevocable. Y es muy interesante en este sentido, porque hay una expresión que es bien fuerte desde mi perspectiva, desde mi manera de verlo. Dice que Esaú se consolaba pensando: cuando mi padre muera, yo lo mataré. Y escucha, la caída de los bendecidos es el consuelo de muchos. Hay gente que celebra cuando un bendecido cae. O no has visto todos los escándalos que hacen cuando un siervo de Dios le sucede algo, a algún hermano, a alguna persona. Vea, si ve el evangélico y mire no sé qué, y vea esto, o todos estos escándalos en torno a alguien que él se consolaba con ese pensamiento. Y otra vez, por eso te decía hace un momento, esta parte no nos gusta mucho. No dice: yo soy un bendecido, gloria a Dios, y que nadie se meta, pero no, hay, yo iba a ponerlo de otra manera, pero me pareció que no. Pero esto es como que hay, las tinieblas le tienen precio a tu cabeza, porque no soportan la bendición que está sobre ti. Y este era el gran rencor que se anidaba ahí en el corazón de Esaú. Ahora, quiero ya en la parte final de nuestra reflexión en esta noche llevar un poquito más allá el tema, y quiero hablar de algo porque es como la preocupación que surge aquí, y algo que he llamado hogar y bendición. El hogar y la bendición. Porque este es un hogar que se atomiza por razón de la bendición. Y la gran preocupación, por lo menos de Rebeca,
es que, por ejemplo, ella dice, en un mismo día yo los voy a perder a ambos, porque el uno va a matar al otro, y este que mata, la ley le va a cobrar eso. Si alguien mataba a su hermano, perdía el derecho de primogenitura. Desde Caín. O sea, este es un asunto que... Entonces, en esto es que está pensando Rebeca, porque uno dice, bueno, si Esaú mata a Jacob, pues queda Esaú. No, ella entiende que si el uno mata al otro, esto, o sea, el hogar, la descendencia se pierde. Entonces, aquí encontramos que hay una preocupación por el hogar, por la familia, y de alguna forma, si hay un escenario en el que nosotros queremos ver la bendición, ¿cuál es? El hogar, la familia, la casa, que esto se ha extendido a cada miembro del hogar. Ahí queremos ver manifestada la bendición. Y les cuento una cosa, tengo que confesar, yo no había visto yo llamaría un sobreénfasis que este texto tiene en un aspecto que nosotros tocamos en forma muy tangencial y ahora se va a dar cuenta. Y quiero aquí mencionar básicamente dos cosas solamente. La primera cosa en este tema del hogar y la bendición es que los padres somos instrumentos y canales de bendición. Los padres somos instrumento y canales de bendición. La bendición que Jacob recibe es una bendición que viene de Dios, pero que viene a través de Isaac. Por eso también bendice finalmente Saúl, aunque lo pone en su perspectiva correcta. Esta es una bendición que está sujeta, ¿cierto? Que está de alguna manera sometida a la primacía de tu hermano. Pero, y les mencionaba, por ejemplo, la semana pasada, lo importante que Jacob hace de poner todo en orden antes de morir, antes de que las facultades, sus facultades mentales ya no le permitan hacerlo. Pero, repito, la bendición viene de Dios, pero es impartida por diversos protagonistas. Y uno de los vehículos más determinantes en la manifestación de la bendición divina son los padres. Son los padres. Por eso es clave lo que decimos. Por eso es determinante lo que declaramos tocante a nuestros hijos. Por eso ahora Rebeca se vuelve a tramar un plan. Esta mujer es impresionante. Impresionante. Nota. ¿Cómo convence Rebeca a Jacob de que debe irse? ¿Cómo convence Rebeca a Jacob, su hijo, de que debe irse? Diciéndole las amenazas que Esaú, su hermano, está haciendo por ahí. Pero ¿cómo convence a Isaac de que Jacob debe irse? ¿Cómo lo convence? No, si notan la estrategia diferente que ella usa, esta mujer era fuera de serie. Al hijo le dice, mira, tu hermano anda por ahí diciendo que te va a matar, y no, Dios mío, yo no podré soportar eso y esto y lo otro, tienes que irte a casa. Pero va donde su esposo y le dice, mira, Esaú tomó mujeres de aquí. Terrible. O sea, está contaminando el linaje. Hay un llamado de Dios a Abraham, lo que él hizo contigo, de ir a buscarme a mí desde allá y todo lo demás. Pero mira la aflicción que tengo. Y ella tenía una frase, otra vez, estos son detalles que uno ha leído, pero no los nota así con... ella usaba una expresión como, algo así como... que quiere morirse, que esto, ¿recuerdan cuando está embarazada y siente que dice, ay, si esto es lo que me espera, ¿para qué quiero vivir? ¿Cierto? Luego que está tramando
con Jacob lo del engaño, le dice, Jacob dice, si mi papá nos descubre, dice, la maldición sea sobre mí, yo me encargo de todo eso. Y ahora le dice a Isaac, no, qué fastidio terrible, que este hombre Esaú mira a nuestro hijo casado con mujeres de aquí. Y al final dice, si esto llega a pasar con Jacob también, yo ya no quiero ni vivir, ¿no? Era como una frase, no sé si de manipulación o seguramente, ¿cierto? Pero bueno, que otros juzguen eso. pero esta mujer se la sabe todas. Entonces, claro, cuando Isaac oye eso, dice, claro, ya no pudimos evitarlo con Esaú, pues evitémoslo con Jacob, que no tome mujeres de aquí. No le contó la otra versión, no le contó lo que realmente estaba pasando. Y entonces Isaac llama a Jacob y lo envía. ¿Y lo envía cómo? En bendición. Lo bendice nuevamente. Vuelve a declarar sobre él lo que va a ser su viaje, lo que va a encontrar allá y toda una serie de cosas, los primeros versículos del capítulo 28 que leíamos. Yo pienso que ya es hora de que los padres asumamos entendimiento de este rol protagónico que Dios nos ha asignado. Muchos de nosotros venimos de tradiciones, de ver a padres, abuelos, tatarabuelos que nunca expresaron afecto, que nunca expresaron cariño ni nada de eso, y cada vez que se dirigían a sus hijos era para tratarlos de inútiles, de no sé qué, de yo no sé cuántas, y bueno, tantas cosas más. Y estas generaciones, muchas generaciones se levantaron así. Y bueno, si la familia finalmente llegaba a ser cristiana, entonces el papá por lo menos ya no le decía nada de esas barbaridades, pero no le decía nada, nada. Y aquí hay algo importante, uno nota la intención de Isaac, después de darle la bendición por razón de la primogenitura, esa que dio a través del engaño, ahora lo llama y en forma consciente dice sobre él el deseo de su corazón. Que Dios bendiga tu viaje, que te vaya bien, que la bendición de Abraham esté sobre ti, que consigas allá la esposa de las hijas de Labán, y todo eso lo declara sobre él. Aquí hay algo importante. Más allá de declarar sobre nuestros hijos el deseo de nuestro corazón, es importante afirmar en ellos lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Escúchame esto. Te dije hace un momento que la bendición era irrevocable e intransferible. Yo le puedo heredar a mis hijos una bendición. ¿Sí? Pastor, ¿cómo usted dice que es intransferible? Si usted tiene una casa, usted se la transfiere a su hijo. No, pero esa no es la bendición. Esa es una bendición. Y eso es susceptible de heredarse, de transferirse. Pero la bendición es algo que mis hijos tendrán que experimentar en su comunión personal con el Dios de la gloria. Y ahí es donde yo, declarando sobre ellos, afirmando en ellos lo que Dios ha dicho, me convierto en un instrumento, me convierto en un canal. Yo estoy ahí para recordarles todo el tiempo lo que Dios ha dicho.
Yo estoy ahí incluso para decirles cuál es el deseo de mi corazón. Pero no les puedo transferir la bendición, porque la bendición es una vida que me ha sido dada. La bendición es el acto sobrenatural de Dios al hacerme nacer de nuevo. Y esa es una experiencia que ellos tendrán que vivir en forma individual, personal. Eso no se transfiere. Pero una vez ocurre en ellos, es irreversible. Wow. Por eso somos instrumentos y canales de bendición. Ahora entiende por qué es intransferible la bendición. Pero quiero cerrar con el detalle que les mencionaba. El hogar es uno de los escenarios en los que mejor se manifiesta la bendición dada. Repito, el hogar es uno de los escenarios en los que mejor se manifiesta la bendición dada. ¿Y por qué menciono esto? Porque reitero, no sé si a usted le llama la atención la manera tan enfática como esta historia recalca la importancia de formar hogares en igual identificación en términos de fe. Yo creo que no sé si haya otra historia que enfatice tanto esto. El escritor, por ejemplo, nos mostró que Esaú tomó mujeres de las hijas de Ed, ahí de Canaán, que tomó mujer de ahí. Luego aparece Rebeca diciéndole, pero es que Isaac también, estamos afligidos, angustiados, porque este muchacho tomó mujeres de aquí. Y cuando Rebeca le dice a Isaac, mira, puede que con Jacob pase lo mismo, Isaac no lo duda. Que se vaya, enviémoslo pues allá a la casa de tus padres. Porque eso había sido parte del llamado de Dios a Abraham. No tomes mujeres de aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento yo estableceré mi pueblo aquí y ellos tendrán la orden de arrasar con todos los moradores de esa tierra. No puedes tomar mujeres de aquí, porque debes entender que no son compatibles con lo que está en ti. Y vuelvo y repito, yo creo que no hay. Bueno, ya después cuando uno encuentra, por ejemplo, allá en el episodio en Nehemías, cuando los que se habían casado con mujeres extranjeras, el llamado de Dios es a que dejen a las mujeres y a los hijos y todo eso y vuelvan a la pureza o sea, hay algo que Dios está tratando de preservar en el linaje de bendición. Y yo a veces pienso que en esto hemos sido muy folclóricos. No le hemos prestado a esto la atención que tiene. Si tú notas el primer conflicto que surge en la familia patriarcal aquí de Isaac es el matrimonio o el casamiento de Saúl con estas mujeres heteas. Y porque ellos están pensando en que la descendencia patriarcal de Dios con Abraham puede echarse a perder. Estas mujeres pueden influir el corazón de ellos y desviarlos finalmente. Me sorprende sobremanera la angustiosa preocupación que hay en Isaac y en Rebeca por el futuro hogar de Jacob. Él tiene la bendición de primogenitura y va a formar un hogar. Y ojo,
que no lo forme con mujeres de aquí. Y cuando Isaac entiende que él es un canal de bendición y un instrumento de bendición, asume un rol activo y entonces manda a su hijo para evitar que tome mujeres de ahí. ¿Y por qué te menciono esto? Porque yo creo que los padres necesitamos asumir un rol más activo en la formación de los futuros hogares de nuestros hijos. Y cuando hablo de un rol más activo, es un rol más activo y ojalá más temprano. Si tú tienes un hijo, no importa la edad que tenga, así tengas un hijo de meses, ya debes estar orando por la persona que Dios tiene para él o para ella. Ya debes estar ahí pidiéndole al Señor que le dé la sabiduría de inclinar su corazón hacia alguien que honre y glorifique el nombre del Señor. Porque vuelvo y te recuerdo lo que te dije hace un momento. Porque lo que a mí me fue dado como bendición, yo no se lo puedo transferir a mi hijo. Yo puedo en algún momento ser un instrumento de bendición, ser un canal de bendición para él, pero él tendrá que encontrarse con el Dios de la bendición. Y cuando levante un hogar tendrá que levantar una descendencia para Dios, que es la razón por la cual Dios nos permite tener familia, formar una familia. No es para enorgullecernos de hijos y qué sé yo y esto, no, es porque Dios nos invita a levantar una generación para Él, para Él. Y vuelvo y repito, es cautivante la preocupación que hay en Rebeca y en Isaac por el futuro hogar de sus hijos. Y este era el diseño de la bendición en el antiguo pacto. Por eso él le recuerda la bendición que le fue dada a Abraham y lo envía con eso. Es más, Isaac es bien directo. Le dice, quiero que tomes mujer de las hijas de Labán, tu tío. O sea, no le da como muchas opciones. Y no tengo que decírselo. Usted seguramente conoce muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que hemos visto, con quien nos hemos levantado en medio de los grupos juveniles en las iglesias y los hemos visto divorciarse completamente de la fe por razón de la persona que escogieron para construir su proyecto de vida. Conocemos muchos, infortunadamente muchos, ojalá fueran poquitos, pero conocemos muchos que podíamos identificar en ellos un genuino llamado de Dios, una pasión por el Señor, pero que en un momento determinado su corazón se inclinó y no vieron este elemento fundamental. Ahora, termino preguntándote, después de mirar todos estos elementos de esa bendición que de alguna manera era la bendición dada a Abraham y ahora, en otras palabras, Isaac la ratifica sobre Jacob. ¿Cuántos anhelan la bendición de Abraham? Grave, grave. O sea, ¿sabes una cosa? Abraham anhela la bendición que está sobre ti. Escúchame, este diseño de bendición
tenía las limitantes de una apreciación de un Dios distante, lejano, y la expectativa del cumplimiento de una promesa que les fue dada. Y de alguna manera esta bendición era alentada por el deseo del Padre. Entonces uno nota, por ejemplo, en Isaac, el deseo de que en Jacob no ocurra lo mismo que ocurrió con Esaú. Pero escúchame esto. Ese era el deseo de un padre terrenal sobre su hijo. ¿Te imaginas el deseo de nuestro Padre Celestial sobre nosotros? De alguna forma, Abraham, Isaac, Jacob recibieron un anuncio de bendición y lo vieron de lejos, pero nunca lo experimentaron. Y ellos se alentaron con el deseo expresado por cada padre, cada patriarca sobre su generación. Pero tú y yo estamos sostenidos sobre el deseo manifiesto de Dios para sus hijos. Por ejemplo, allá en Tercera de Juan, ese texto que todos conocemos, Isaac se para frente a Jacob y le dice: yo deseo que Dios te dé esto, pero ahora el mismo Dios te mira a ti y a mí y nos dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escúchame, yo deseo tantas cosas para mis hijos, pero pues muchas de las cosas que deseo para ellos, humanamente no tengo la capacidad de dárselas, ¿no? Pero cuando el Padre Todopoderoso desea para sus hijos algo, es porque ya les fue dado. Aleluya. Y este es el carácter irrevocable e intransferible de la bendición. La vida que a ti y a mí nos fue dada. Y es la expresión gloriosa del Padre de que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, pero que nuestra alma, esa dimensión espiritual, se mantenga en una perfecta comunión con Él. Cierra tus ojos un momento. Y yo quisiera invitarte por un momento a que le des gracias a Dios. Y quizás después de revisar un poquito este texto, mirar un poquito parte de esta historia, tú puedas entender que la bendición va más allá de un aumento salarial, de la posibilidad de hacer un viaje soñado, de conseguir algún bien que deseabas, de ser dueño de algo que siempre quisiste tener. Esas son bendiciones. Pero no reduzcas la bendición a esas cosas. Porque la bendición es aquella que es intransferible e irrevocable y que está completamente asociada con la primogenitura.
Tú fuiste hecho primogénito en el unigénito. Y Él te hizo nacer de nuevo por su Hijo unigénito, para que hoy disfrutáramos la bendición de la primogenitura, la bendición del primogénito entre los muertos, del primero que resucitó. Padre, gracias, Señor. Esa es la naturaleza de la bendición. Todo lo que hoy tienes y mañana no tienes, no es la bendición. Todo lo que hoy tienes y puedes después dárselo a otros, no es la bendición. Es una bendición, claro que sí. Y podemos darle gracias a Dios y celebrar su misericordia. Pero la bendición es aquella que el Padre en su gracia y su misericordia puso sobre nosotros cuando nos enlazó con amor eterno y nos hizo parte de un linaje de bendición. Nos insertó en su naturaleza eterna. Por eso la preocupación de Isaac y de Rebeca de que Jacob no dañara la pureza de la descendencia, porque tú y yo hemos sido insertados en una descendencia que es eterna. Esa es la bendición. Esa que ha sido puesta, declarada, ratificada y expresada del corazón del Padre para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que nos permites disfrutar. Pero, Señor, nuestro corazón se inclina hoy para agradecerte a ti por la bendición que nos ha sido dada. Aleluya. No es la de Abraham, no es la de Israel. Es la bendición de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, porque hoy también la palabra nos ha recordado que hay algunos que viven poniéndole zancadilla a los bendecidos de Dios. Hay algunos que se consuelan esperando la caída de los bendecidos de Dios, pero aferrados a tu poder y a tu gracia y establecidos en tu propósito, Señor, seguiremos avanzando, manifestando la gracia de aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. A ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.